Susana es profesora adjunta de la Escuela de Ingeniería, Computación y Matemáticas de la Universidad de Western Australia. También es miembro del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Portugal, donde ha sido elegida recientemente como presidenta del Comité Científico de la Dirección General de Ordenación del Territorio. También es la representante de Portugal en el Programa Operacional Europeo Urban II y investigadora de la Universidad Nueva de Lisboa y de la Universidad Técnica de Lisboa, y tuvo un papel de coordinador en el desarrollo del Plan Nacional del Agua de Portugal y de los 15 planes de cuencas de ríos portugueses, formando parte del Instituto Nacional del Agua entre 1997 y 2001. Y nos va a hablar ahora de un poco el enfoque y desarrollo de las políticas de agua en distintas partes del mundo. Gracias, Susana. Obrigada. Muchas gracias por esta invitación. É prazer para mim estar aqui e felicitar os coordenadores deste projeto SUDO, primeira fase, segunda fase. Aqui desejo muito sucesso. Agradezco mais uma vez este convite. Agradezco una vez más esta invitación. Mi participación aquí, con lo que pretendo contribuir, se podrá resumir en tres dimensiones, esencialmente. Una primera, operacional, relacionada con la presentación que César ha realizado, ya que estuve también involucrada entre el año 97 y 2001-2002 en la primera generación del plan de la cuenca hidrográfica en Portugal. Teníamos los términos de referencia para los planos antes y después de la aprobación de la directiva. Intentamos anticipar algunos de los puntos que serían los principios orientadores y tuvimos que construir un marco de referencia para el plan con la perspectiva de una directiva que todavía no se había aprobado cuando se empezó con el trabajo. Portugal ha tenido las mismas vicisitudes que España en la aplicación de la directiva marco del agua, y así que esta dimensión operacional es una primera contribución que me gustaría aportar, esta experiencia que tengo en el seguimiento de los cambios institucionales en Portugal desde la década de los 80, con nuestra primera secretaria del Estado en el año 96, y la implementación de la directiva marco con los planes de la cuenca hidrográfica, los cambios de gobernanza que se siguieron tras la directiva marco con nuestra primera revisión de la Ley de Agua en 2005 y la implementación de las administraciones regionales hidrográficas en 2007. Otra dimensión de la que hablaré tiene que ver con el lado más académico del debate del concepto de la gestión del agua y su integración territorial, y lo que defiendo como absolutamente imprescindible, que es la consideración de la dimensión territorial del agua para un abordaje eficaz en el planeamiento. La tercera dimensión que intentaré canalizar en esta presentación tiene que ver con una perspectiva que intentaré que sea útil y más general a nivel de otras experiencias de las que he hecho un seguimiento y que conozco que se han dado al nivel mundial, y que nos ayuden a pensar de una manera más crítica sobre estos problemas, no solo a nivel regional, a nivel de la península ibérica, sino que también a nivel nacional, Portugal, España, y a nivel local, en lo que al fin y al cabo es la articulación con los instrumentos de planificación del territorio
donde la gestión del agua, en mi opinión, tiene que estar profundamente arraigada y articulada. Tengo una presentación bastante larga, irán pasando las diapositivas y me centraré en los aspectos más relevantes para lo que creo que es más interesante para esta audiencia. Estaré disponible en la pausa y a lo largo del día para hablar sobre aspectos que les pueden interesar más. Obviamente, ni siquiera voy a leer lo que está escrito en las diapositivas. Lo que voy a hacer es trazar un panorama general sobre lo que conocemos y intentaré que nos situemos un poco más alejados de nuestro contexto más local. Sé que todos los que estamos en esta sala están involucradas directamente con las cuestiones más candentes de su territorio, con sus territorios, su cuenca local, sus ríos, su municipio, y intento que veamos estos problemas de nuevo desde un punto de vista más global. Sabemos que hay un contexto mundial que exige que tengamos precauciones, unas atenciones redobladas, el crecimiento poblacional en los países en vías de desarrollo y los cambios en las tendencias de consumo nos llevan a cambios en el sector del agua. La agricultura será siempre el sector que más agua exige en términos de uso. Las previsiones de escasez de agua siempre son preocupantes, aunque la escasez de agua sea un concepto del que debemos debatir conceptualmente. No se trata simplemente de escasez física, sino que a veces tenemos una escasez socialmente producida. Podemos tener escasez en el acceso y no en el recurso físico. Si vemos el continente africano, vemos que la escasez no está relacionada con la escasez del recurso en sí, sino que con la deficiencia de infraestructuras en un continente en el que existen los recursos físicos. Compartir recursos hídricos en el mundo. Hay más de 4.000 declaraciones, o casi 4.000 declaraciones multilaterales, bilaterales, entre países que comparten cuencas comunes o internacionales. Hay zonas más problemáticas donde donde se comparten las cuencas, son zonas de conflicto. Entre Portugal y España hemos conseguido sobrevivir a este conflicto desde la década del 40, 50, 60, con las convenciones de la delimitación entre aguas portuguesas y españolas, hasta llegar a la Convención de Albufeira, que es la que constituye más recientemente nuestro marco de negociación, y hemos compartido también no solo las aguas, sino que los problemas de cumplimiento de una directiva muy exigente y que nos pone la cuerda en la garganta, como decía el orador anterior o el ponente anterior. Tenemos una directiva que empezó con muy buenas intenciones, con países del norte que pensaban que la cuestión ecológica era muy interesante en términos de la gestión del agua, pero de hecho tal vez no se ha tenido en cuenta debidamente las especificidades regionales dentro de Europa, su articulación con las diferentes realidades, con diferentes regímenes entre los países del norte y del sur de Europa, y que de hecho nos llevan hoy a estas penas muy pesadas en lo que se refiere al incumplimiento de esta normativa, que es muy exigente desde el punto de vista de monitorización de la calidad ecológica de las masas de agua. La cuestión del agua es una cuestión multidimensional y compleja. Todas estas fotos que he usado es del río Cidacos, que ahora es un poco mío. Es un
Ana y Eva me enviaron una película muy bonita. Como decía, tenemos la multidimensionalidad del agua, no es solo un medio, una entidad natural, sino que es objeto de nuestro uso en términos sociales y económicos, y estos usos tienen impactos que después tenemos que gestionar en lo que se refiere a los cambios de los ciclos geoquímicos a diferentes escalas. El Estado tiene que ser el principal gestor, gerente de los beneficios, y su función dedicar o regular todos sus usos, pero con la participación de la sociedad. Al fin y al cabo, todos sabemos que hoy en día ni siquiera nos podemos imaginar un Estado que decida sobre los recursos sin tener en cuenta a los ciudadanos y que ellos participen en los ciclos. Aquí empiezan nuestros problemas de planificación, ya que sabemos, en el caso de Portugal, sabemos que la participación muchas veces aparece después del proceso, simplemente como una información que aparece después de algo que ya está predecidido. Y cuando identificamos las cuestiones críticas en los planes de las cuencas hidrográficas, que en esta fase estamos intentando acabar con la revisión de los primeros planes de gestión de la región hidrográfica, hemos visto que muchas de estas cuestiones ya se habían identificado de forma centralizada y uniformizada por parte del Estado y la Administración, y la participación y debates públicos que incluso en Portugal y España se realizaron de forma conjunta. Participé en sesiones en las que estuvimos en el Guadiana, el Tajo, el Duero, debatiendo los temas en conjunto, y ya se hizo muy tarde en el proceso de planificación, ya no había capacidad de influenciar por lo menos las grandes áreas de intervención del plan. Siendo una gestión compleja, claro que la gestión del agua exige diferentes áreas disciplinares del conocimiento y diferentes áreas institucionales, políticas y administrativas de intervención. Esto hace que el ejercicio sea complejo, pero más interesante y más capaz de cubrir diferentes aspectos que son muy específicos de la gestión del agua. Por ello, el agua acaba siendo siempre el centro de la atención de las políticas medioambientales. Creo que ningún otro objeto de estudio y de interés cubre tantas dimensiones de la vida como el agua. Desde que forma parte de nosotros mismos, nos envuelve, está alrededor de nosotros, es vital para nuestra supervivencia, hasta la producción de los alimentos, factor climático, factor medioambiental, factor de ocio. De hecho, no hay ningún aspecto de la vida y de la existencia natural que no esté vinculado al agua. Esencialmente, en su gran dimensión, es una entidad territorial con una dimensión natural, promueve y apoya los grandes ciclos bioquímicos, los materiales, promueve y soporta todos los ciclos climáticos, desde las precipitaciones hasta la evaporación a nivel de océanos, y es más que una simple cuenca hidrográfica, el lugar donde se obtiene el agua, sino que hay una dimensión más allá de la natural, una dimensión social de esta entidad territorial que también tenemos que conocer y entender. Aquí, una vez más, apunto a las cuestiones de la planificación
no es simple a nivel local y regional. En los primeros planes, hablando de la experiencia de los planos de cuenca hidrográfica en Portugal, las referencias realizadas a nivel de administración pública eran muy exigentes para las empresas, que de repente tenían que incluir dimensiones geográficas, sociológicas, de planificación y ordenanza del territorio, y esto llevó a conflictos con los consorcios, a grandes dificultades, ya que de hecho la preparación y la capacitación técnica tradicional para la gestión del agua estaban muy ligadas a la ingeniería y la hidráulica y menos a la parte de la geografía, ciencias sociales y economía. Este cambio de paradigma lleva también a una exigencia mucho mayor de capacitación técnica e institucional para la planificación de los usos de este recurso natural y este bien común. Sin duda es un proceso interactivo. UNESCO, por ejemplo, presenta este diagrama interesante que parte desde el diagnóstico de la situación hasta las soluciones implementadas, y se ve una mejora gradual de las soluciones ante los resultados obtenidos. Esto es un tema para cualquier proceso de planificación. El agua ha sido objeto de muchos acuerdos internacionales, plataformas de diálogo, desde la década de los 60, los 70. Todos conocemos estos marcos importantes: Mar de Plata, Dublín, Conferencia de Río, las diferentes conferencias de las Naciones Unidas, los foros del agua que se han realizado desde 2000, 2002 sistemáticamente. Y aquí vemos que ha habido un aumento del reconocimiento de la complejidad y la necesidad de la integración de diferentes conceptos, desde la integración del agua o las aguas subterráneas y superficiales, la integración de la calidad y la cantidad, incluso la inclusión de las cuestiones económicas, el valor económico y social del agua, las cuestiones más recientes como la crisis económica, las cuestiones de los diferentes usos de los diferentes sectores, un abordaje que no se resume solamente al agua, a la caja del agua, es lo que sería pensar fuera de este sector, el think outside the box, o organizaciones como el Global Water Partnership, que ha tenido su enfoque dentro de este tema. Pensar fuera del mundo del agua en sí, estrictamente. Esto es difícil para las administraciones que se han dedicado exclusivamente a la agua, que haya que tener en cuenta a los sectores de la agricultura, el turismo, la silvicultura. Este paso todavía no ha ido muy lejos en términos europeos. Tenemos una crisis de gobernanza, sin duda. Todos hemos visto estas definiciones de gobernanza y gobernanza del agua, la necesidad de que se involucren todos los interesados y todos los sectores, y la participación no solo de los ciudadanos, que van a ser los usuarios finales de las políticas del agua y donde va a tener su impacto estas políticas, y todos los que usan el agua en términos económicos para la producción, los principios de buena gobernanza participativa, consensual, responsable, transparente, abierta, eficaz y eficiente, equitativa e inclusiva, y que cumpla con la ley. Y además me gustaría dejar esta nota. Las cuestiones del agua no son solo cuestiones técnicas las que nos preocupan. Las que nos preocupan son las cuestiones sociales. Tenemos que tener una actitud más global cuando pensamos en las cuestiones del agua.
No podemos resolver ningún tema de la agua pensando simplemente en cuencas hidrográficas o hidrológicas o con planes más o menos bien ecuacionados, teniendo en cuenta las ciencias, la hidrología, la ecología, sino que tenemos que involucrar a toda la sociedad. Es una cuestión esencialmente social. Aquí las cuestiones de la integración tienen... Identifico estas tres naturalezas, podrían tener más: territorial, institucional y política. La territorial, porque el agua no surge en el vacío, está asociada a un territorio. Institucional, porque carece de articulación en los diferentes niveles institucionales y tiene que haber una articulación horizontal y vertical. Necesitamos urgentemente instrumentos de adecuación de diferentes instrumentos de planificación. Tenemos planes de ordenación del territorio, con las albuferas, los estuarios, pero carecemos de mecanismos de articulación entre las diferentes abordajes y la articulación de los planes y los planes hidrográficos y los diferentes planes de la gestión del agua. Y además tenemos que integrar políticamente de arriba abajo, de abajo arriba. Tenemos que tener instrumentos capaces de influenciar a partir de abajo los diagnósticos, las cuestiones críticas para los planes a nivel regional y nacional, para que tengan en cuenta las necesidades de las poblaciones que se van a ver involucradas en estos planes. Y al contrario, también tenemos que tener en cuenta las dimensiones nacionales, los intereses estratégicos nacionales cuando adoptamos políticas a nivel de territorio local. Es un reto fundamental. Necesitamos diferentes escalas espaciales y temporales. Tenemos que salir de la visión sectorial y unidimensional. Y todo esto es coherente desde el punto de vista teórico, académico y filosófico. Y es fácil reforzarlo y argumentarlo desde el principio, pero en términos operacionales y en términos de políticas es muy difícil implementarlo, no solo a nivel nacional, sino también cuando tratamos de implementación de políticas europeas que tratan de diferentes contextos nacionales, diferentes crisis, diferentes problemas, y donde hay un objetivo que parece simple de implementar en términos de ideología, para conseguir que el agua sea una política que enmarque cuestiones y dimensiones ecológicas y medioambientales y que se incluya dentro de estos principios, adecuar esto a diferentes realidades políticas nacionales con problemas que hoy en día, como todos sabemos, son más complicados desde el punto de vista económico. Las escalas y las dimensiones espaciales tienen que ver con la naturaleza del problema. Hay cuestiones de planificación y gestión del agua que carecen de un abordaje global o un entendimiento global de los problemas para que se puedan atender de forma eficaz a nivel local, y hay escalas temporales diferentes. Hay actuaciones a cortísimo plazo y hay actuaciones a medio y largo plazo. Todas estas cuestiones tienen que estar presentes en lo que son los objetivos de planificación que queremos seguir y en las agendas de organización de las diferentes instituciones involucradas. En resumen,
lo que acabo de decir, tenemos que tener más agendas en vez de tantos planes, más instrumentos de articulación entre las diferentes esferas de planificación, mejores instrumentos de comprensión de las diferentes escalas temporales y espaciales y la capacidad de gestionar y pensar en el agua fuera de su propia caja, por así decir. Un abordaje transdisciplinar, la integración de las dimensiones medioambientales, ecológicas, económicas, sociológicas. Tenemos que ser capaces de realizar esta adaptación, esta capacitación de los técnicos, capacitar a los planes también y actuar para un cambio y actuaciones que a veces no son previsibles y que no podemos planificar con gran antecedencia lo que será el día de mañana. Tenemos que planificar las acciones de contingencia y una planificación nacional que es imprescindible. Tenemos nuestras administraciones públicas generalmente organizadas de manera demasiado rígida, piramidal, muy poco preparadas para incluir la complejidad de los problemas. Estas son cuestiones transdisciplinares, multidisciplinares, que incluyen a diferentes sectores de la sociedad, diferentes actividades, y esto lo incluyen todo en el Instituto Nacional del Agua o el Instituto Nacional de los Bosques o en grupos de trabajo conjuntos entre 3 ministerios. Esto es imposible desde el punto de vista académico, formal y de lo que me indica mi experiencia de muchos años en estos temas. Sé que esto es imposible si no hay un cambio institucional, un aprendizaje organizacional que permita cambiar también la estructura de gobernación para adecuar el entendimiento y la adecuación de estas cuestiones complejas. Europa, España y Portugal tenemos diferentes lecciones. Ahora estamos recogiendo los frutos de un cambio de paradigma profundo que ha dado lugar a evoluciones desde que se tuvieron en cuenta los problemas puntuales de la contaminación del agua hasta la directiva marco, que es muy amplia, teniendo en cuenta las cuestiones del agua, las cuestiones de participación, cuestiones económicas. Hemos tenido un cambio profundo del paradigma, la consideración y de que el agua no es un producto cualquiera, es un patrimonio. Los objetivos de la Directiva Marco del Agua, que todos conocemos, no los voy a repetir. Y este sueño, que sería el buen estado ecológico de las masas del agua, que ha sido el gran motor de la Directiva Marco y que se persigue de la manera más consistente posible por parte de estos planos, pero que vemos que es una visión muy difícil de alcanzar. De ahí a que se vaya trasladando el final. Era hasta 2009 el primer objetivo y se ha ido trasladando a lo largo de los años hasta 2015 ahora. Su comprensión de los problemas deja de lado algunas dimensiones. Algunos trabajos se han realizado para llamar la atención para que ante los grandes acuerdos internacionales y la necesidad del agua en términos mundiales se tenga en cuenta como una cuestión social, una cuestión relevante, la cuestión de género, de la lucha contra la pobreza, las luchas institucionales. Tenemos este diagrama que nos muestra las áreas en la izquierda, en rojo, las áreas que se han considerado menos en la Directiva Marco del Agua, y se refuerzan los aspectos donde la Directiva Cuadro se centra menos en las personas, en la sociedad, en los sectores y la economía, en la descentralización, nivel más apropiado a nivel local,
y se ha concebido mejor desde el punto de vista de la protección medioambiental en el marco global de la legislación, que estaba disperso en términos europeos, la consideración del buen estado del agua. Así que aquí también tenemos que realizar un ejercicio crítico y reflexivo después de estos casi 15 años de aprobación de la Directiva Marco del agua, los objetivos que tenía y cuál es la realidad hoy en día, qué es lo que sabemos ya hoy, qué es lo que ya conocemos hoy y lo que deberían ser estos instrumentos europeos para tener un abordaje integrado. Mientras tanto, se han dado algunas otras iniciativas. La Unión Europea reconoce, sabe, la Comisión Europea ha realizado un seguimiento de esta dificultad de implementación de una visión tan amplia, del buen estado ecológico de las aguas, de participación, consideración de los temas económicos, los costes. Y hay otras iniciativas para colmatar algunas de las deficiencias. Este conjunto de documentos que la constituyen tiene el objetivo de repensar qué es lo que ha fallado, qué es lo que ha sido tan complicado y retomar el equilibrio en términos europeos para poder defender un desarrollo sostenible de las políticas de gestión del agua a nivel global, con un abordaje común de todos los Estados miembros, procediendo para ello a una evaluación de impacto de lo que ha sido la implementación de la Directiva Marco, los resultados de los planes de la región hidrográfica, los planes de escasez de agua y sequías, la vulnerabilidad del agua ante el cambio climático y hacer una checklist, una lista de comprobación de lo que han sido estos grandes objetivos y sus deficiencias o los puntos menos logrados, alineándose con la estrategia europea para el 2020, del que todos escuchamos hablar, ya que está presente en todos los marcos institucionales. Blueprint, lanzado en 2012, intenta alinearse con la Estrategia 2020 a través de los diferentes puntos donde se marca la situación y se evalúa la situación de la Directiva Marco y los planes de gestión hidrográfica para articular mejor las políticas y repensar la operacionalización de las cuestiones del agua a nivel político. En esta diapositiva he intentado resumir los principios generales que subyacen a esta preocupación, los derechos humanos y el agua, que también están presentes en este nuevo impulso que intenta dar la Unión Europea a la Directiva Marco, la sostenibilidad a partir de 2007, a partir de la preocupación de la Comisión con el crecimiento y el empleo, la cuestión del agua también se vio reforzada con este nuevo marco. Las cuestiones de la sostenibilidad y los sectores que usan el agua, concretamente la agricultura, haciendo referencia aquí a la política agrícola común y incluyéndose en el plan institucional de las cuencas hidrográficas. Aquí diría que la realidad de Portugal es que esta es una de las cuestiones que se podría plantear en términos críticos.
Portugal ha tenido sus altos y sus bajos, ha tenido una revisión de la Ley Nacional del Agua que databa de 1919, se crearon las administraciones regionales del agua en 2007, se iniciaron con los nuevos planes del régimen hidrográfico que se han puesto en marcha después de 2012. Ya hemos entrado en la fase de revisión, aunque deberíamos estar ya mucho más avanzados. Mientras tanto, se han suspendido las cuencas hidrográficas territoriales y se han vuelto a centralizar. Esto se debería armonizar a nivel europeo y este debate no se realiza desde, al menos que yo sepa, no se ha realizado ningún intento de coordinación por parte de la Comisión Europea de discutir o debatir seriamente entre los Estados miembros las cuestiones institucionales y organizacionales que permitan implementar y proceder a cambios en las políticas del agua de una manera consistente. Y sin este debate no basta tener buenas palabras, gobernanza, marco institucional adecuado, etcétera, etcétera. Si esto no sucede y si no se debate por qué no está sucediendo, todo esto no pasará de ser más que buenas intenciones. Voy a intentar abreviar para poder dejar un espacio para el debate. Sintetizando, hemos tenido muchos cambios, que ya he mencionado, en términos muy resumidos y desde el punto de vista ahora de la articulación, entendiendo el agua como una entidad de naturaleza territorial y con la necesidad de articulación de los planes de gestión del agua con los planes de gestión del ordenamiento del territorio, teniendo en cuenta lo que ha sido la experiencia de Portugal y lo que hemos aprendido el seguimiento de España, los planes de gestión hidrográfica han tenido la oportunidad de crear buenas agendas operacionales de articulación del agua con el ordenamiento del territorio y no se ha realizado. Ha sido una oportunidad que todavía no se ha aprovechado. Tal vez en España haya algunas señales de que de que esta articulación esté más presente que en Portugal, pero es una de las cuestiones que identificaría como una cuestión crítica y deficiente desde el punto de vista de la integración. Hay que conocer mejor las cuestiones del agua para que podamos pensar en ellas de fuera del marco mental del agua tradicional, la capacitación organizacional e institucional de los diferentes niveles de organización. Voy a pasar algunas diapositivas, ya que estas podrán consultarlas después, seguramente las colocarán en alguna página web. Entran en más detalle en lo que serían las recomendaciones para el nivel regional y local, y voy a pasar a vuestros proyectos. Lo que considero muy positivo y muy interesante en estos proyectos es lo que es la filosofía de intervención de lo que se me ha dado a conocer. Es decir, que hay una articulación local muy fuerte de las cuestiones del agua y un conjunto de conocimientos que se están recolectando y que se pueden compartir con otros estados, otras regiones, otros municipios para que sean eficaces lo que hoy en día son buenas prácticas, buenas intervenciones en términos de gestión de recursos hídricos. Esta parte sería un poco más académica. Aquí tengo algunas notas sobre experiencias internacionales, de una buena articulación de los sectores involucrados en el sector del agua. Es el caso de la cuenca de Murray-Darling en Australia. Básicamente una política definida a nivel de Estado, pero con una articulación muy bien lograda entre los diferentes interesados, intervinientes. Aquí son diapositivas, todas ellas sobre
la administración de la cuenca de Murray-Darling. Algo muy interesante en Nueva Zelanda de integración territorial de la cuenca de Motueka, donde tenemos un abordaje integrado incluyendo la zona costera próxima, partiendo de un abordaje de que la cuenca incluye una parte de su propia zona marítima, una visión más amplia del apoyo al ciclo hidrológico y de cómo se incluye a todas las poblaciones, todos los ciudadanos, para resolver algunos problemas. Después podremos hablar un poco más sobre este tema. Tenemos aquí algunos ejemplos interesantes desde el punto de vista de cómo se incluye de una forma muy intensa de la comunidad. Por ejemplo, en Bali la gestión se hace completamente a través de las comunidades sin que esté involucrado el Estado. Aquí tenemos el caso de Jordania y Palestina, donde hay la imposición de un Estado sobre los diferentes socios, con una gran desigualdad de niveles de decisión. Enfim, como dizia, dando o salto para a questão destes projetos, as experiências participativas para a melhoria dos rios e las experiencias participativas para la mejora de los ríos y la gestión del agua. Por muchos obstáculos que tenga, ya se han hablado de las cuestiones de dificultades con los ríos y las diferentes dificultades que tenemos con los plazos y reglas de Europa, que además sí nos suponen multas bastante importantes, así que no se puede perder mucho tiempo con soluciones diferentes. Y creo que este es un problema más bien de los estados en vez de los proyectos. Estos proyectos, de hecho, tienen la capacidad de diseñar propuestas interesantes y diversas que podrían influenciar las nuevas políticas europeas. Creo que esta es la manera en la que deberíamos pensar. Un concepto muy interesante de la experiencia de referencia que se puede extrapolar a otras regiones y otros lugares con problemas diferentes, pero con el mismo tipo de retos. Hoy he visto algunos de estos cuadernos de buenas prácticas que veré con gran interés, las guías de buenas prácticas y participación. Aquí tenemos una vez más una imagen de Tafalla y el río. Las buenas prácticas muchas veces pueden pasar o pueden ser prácticas corrientes o para que no veamos cómo nuestros ríos van perdiendo agua o con una agua incapaz de ser usada, un agua que no se puede usar. Con esto acabo mi presentación. Espero que mis conclusiones se puedan divulgar. Tenemos un socio en Portugal. Esperamos poder divulgar los resultados de este seminario y espero que los buenos resultados se puedan aplicar no solo a nivel local y regional, sino que también puedan tener su influencia en la Comisión Europea para tener mejores prácticas de armonización de políticas en diferentes contextos para los diferentes retos que surgen con los diferentes estados, que no sean solo objeto de aplicación de directivas o de planos globales que después fallan específicamente por esto. Muchas gracias por su atención.